Hola, ¿qué tal? Saludarlos, saludarlas. No sé si se escucha. Sí, se escucha. ¿No? A ustedes que quieren estar conectados por Zoom. Este libro ha sido una oportunidad valiosa para nosotros en la facultad, o sea, por varias razones. Empecemos por la primera, o sea, hemos logrado vincularnos con distintas organizaciones y personas que estudian los temas de la sociología en Venezuela en distintas partes del mundo. Y justamente por eso podemos contar aquí con Xavier para la presentación de este libro. Xavier viene de la Universidad Central de Venezuela, de donde yo también vengo. Entonces me siento como en mi casa dos veces, ¿no? Es un gusto además que hayan podido trabajar en él, sociólogos que se conocen desde hace muchos años aquí en la universidad, con sociólogos de distintas generaciones también, que pueden tener distintos enfoques sobre los mismos problemas. A la hora de hacer esta conversación, se me ocurrió hacer unas preguntas, ¿no? Y las voy a nombrar. Por supuesto, la idea no es que se respondan las dos a la vez, sino que podamos hacer algo. Sí, la respuesta que vendría la segunda pregunta, que nos ayudaría, pues, si hay tiempo y buen interés, que los asistentes también hagan alguna intervención y algunos comentarios, sobre todo porque entre los asistentes hay varios autores. La primera pregunta que yo quería hacer a los que tenemos acá son cuál es su relación y cuál ha sido su relación con la sociología. ¿Por qué la pregunta es tan amplia? Porque yo he sido profesor de economía por más de 30 años y si alguien me pregunta qué es la economía, yo tengo que decirlo cómo he acercado yo a la economía. O sea, no tengo una definición única y exclusiva sobre la economía. Y supongo que los sociólogos han pasado por lo mismo. Por eso los sociólogos, igual que los economistas, muchas veces tienen desacuerdos internos que son más enriquecedores que los que tienen con los que no se denominan o economistas o sociólogos. Esta sería la pregunta y ya ustedes saben cuál va a ser. Las respuestas serán en el orden de aparición. La segunda pregunta es la siguiente. ¿Cuáles son, a la luz del libro que tenemos, los que identifican quienes tenemos aquí como el principal reto y la principal oportunidad de la sociología? Si ustedes van, de todo el libro dice que es una disciplina en expansión. Y ya uno podría empezar a discutir. Disciplina, ¿por qué disciplina no ciencia? Bueno, ¿y por qué ciencia no disciplina? ¿O por qué no profesión? ¿O por qué? Y a partir del título abrimos un libro. La segunda es expansión. Porque hay quienes piensan que la sociología tuvo su momento y ya no. Y que es un sociólogo, pero no, claro que sí. Por esto y por esto. Entonces, me ha parecido que además, el libro está organizado con una distinción entre pensamiento y acción, los números no son exactamente eso, que me recuerda a varios sociólogos que he leído, varios economistas que he leído, y muchos que distinguen entre lo que llaman la teoría y la práctica, a veces poniéndolas y no viéndolas en conjunto. Entonces, logrado esta conversación es que podamos hablar de la posición de cada uno con respecto a un conocimiento común y hacer de nuestras diferencias un espacio enriquecedor para cada uno. Entonces, mi primera pregunta sería, profesor, le damos la palabra primero al profesor Xavier. Exacto. El profesor Xavier creía que iba de segundo, no. Vamos a preguntarle al profesor cuál es su relación y ha sido su relación con la sociología. Gracias. Bien. Pues, es que no sí, sí, pero, de la publicación, he visto que nada más que se menciona la sociología, y va sino que va como transcurriendo, como que haya distinción de, de, de,
se puede transitar, pero también va cambiando, ¿no? Y esa aproximación a la sociología también va cambiando, ¿no? Yo creo que muchos de los que encontramos de acá, que son las ciencias sociales, en general, no digo solamente la sociología, su comprensión y su interpretación de lo social, cuando tal vez eran estudiantes, cuando egresaron, en los años, evidentemente ha cambiado, ¿no? O sea, no fue decir pero solo los ingresos de algo así. Pero sí es importante que entendamos que digamos, la sociología en este momento es una persona de suerte para nosotros, y para nosotros porque me gusta hablar de precisamente lo que compartimos es la sociología está siendo no solamente un momento en el cual estamos viendo cosas, sino una manera de interactuar, una manera de pensar. Hay personas acá que seguramente habrán trabajado solo por lado, sino un pregrado, otros otras carreras. Ya esa una escuela de sociología ya queda como organizada. Ese sesgo, ¿no? Esa mirada ya marca una distinción en la forma como van a entender, ¿verdad? O sea, ya, o sea, pero si empezaste por un tema de ciencia social, muy probablemente tu manera de ver va a tener ese sentido, o sea, en el sentido, ¿no? Va que va a tener una particularidad, una aproximación que va a ser de alguna manera muy específica. Es interesante ver cómo en toda la discusión, bueno, se soluciona en sobre todo ya hemos avanzado, hemos logrado superar muchas cosas que en algún momento no asociación, que muchas veces y de forma que se además el hecho de que puedan tener nuestras aproximaciones, puntos de enunciación y puntos de vista. ¿No? Como siempre una profesora menciona, eso hace que cada uno de nosotros, incluso en esta misma sala, tenga una perspectiva distinta de lo que estamos conversando, lo que estamos hablando. Entonces, bueno, eso es lo que requiere el concepción de lo que es lo sociológico, de la forma como se de la sociología, sociológico, cercano a tu máximo, que es un proceso continuo y que dependiendo de ciertas circunstancias, situaciones, está hablando. Cuando comenzamos a aprender un área específica en el momento a través de otras temáticas, eso es un conjunto de nosotros. Se encuentran, se quedan, son, soy un sociólogo, no sé, del desarrollo, yo soy un sociólogo de la educación. Resulta que en algún momento, cuando te vienes a dar cuenta, estás trabajando, se pregunta que soy, ¿no? Que si tuviera que encajar en alguna de esas categorías, ¿no? Por eso es difícil el tema del respeto, ¿no? Cómo interpretamos. Entonces, eso va cambiando muchos referentes, que incluso de vez en cuando acá, que fueron nuestros profesores, nuestra orientación, siempre quien es el que más clases son mujeres, son ahí marca una diferencia. Muchos de ustedes recuerdan que son de la Universidad de Puerto se sorprenderán de saber que acá en la central nosotros tenemos muchas referencias del trabajo que ustedes enseñan y son parte de lo que nosotros pensamos, que supongo que pasará que quisiera que sea así, por favor.
pero sí es como mencionaba antes, el único que en caso personal, eh, la verdad, si le soy sincero, a veces es un momento reflexivo, retrospectivo, no sé si te ha pasado. A veces me dice, sobre todo el que tiene un trabajo en común, que es la dirección de la sociología, la Universidad Central, que uno se mira y dice, bueno, el estudiante que llegó acá, que es acá, que venga, y ese contacto con la sociología, lo que le puedo decir es que esa presencia de la mano, de centrar la discusión de la persona, y un debate que incluso también hay distintas áreas del pensamiento del derecho, de la economía, se más concentrado en un tema de centrar el ser humano como discusión sobre el tema de la supremacía del ser humano. Centrado, centrado en la persona, porque el sujeto, el ser humano tiene que ser la base de cualquier discusión sobre lo que estamos. Siempre creo que esa discusión sobre todo en los primeros niveles como curso, hacen un intento algunos profesores, no siempre, de tratar de identificar cuál es el campo de sociología y que muchas cosas como que al final pareciera que la sociología, ciencias sociales no se interesaron, ¿no? La economía, pues, hacemos una cosa muy simplificada. La economía, la ciencia económica con la económica, me pareció porque esa parte sociológica es interesante. Y hace contacto con esto, siempre que cuando se habla de otras institucionales, la sociología, siempre también por interrogante nos forman parte de ella. Gracias para la censura. Hola, profe, adelante. Bueno, muchas gracias. Creo que mi respuesta sobre cuál es mi relación con la sociología la basaría en algo muy similar a cómo estudiamos la sociedad, por decir que la sociología estudia eso. Y creo que es a partir de sus efectos, y mencionaría solamente tres. Es una disciplina o un arte, un oficio muy desafiante porque nos abocamos a comprender el mundo en el que vivimos y que hemos creado además por nosotros y para nosotros. De cierta manera, digamos que pensando que son modelos, ¿no? Son modelos y no son realidades, porque en la medida en que sabemos que son modelos para representar la realidad, aquello que estudiamos, entonces comenzamos a hacernos preguntas sobre cosas que consideramos obvias. Y en ese sentido es desafiante, porque considero que nos reta a disociarnos un poco de lo que estamos acostumbrados a ver con ojos de, por supuesto que esto es así, obvio que esto funciona de esta manera o debe funcionar de esta otra. Entonces creo que es desafiante porque nos reta, bueno, a mirar las cosas de otra manera a la que nos enseñaron a verlas, ¿no? O a adquirir ese punto de vista. La segunda cualidad que caracterizaría la sociología para mí y cuál ha sido mi relación con ella es la incomodidad. Creo que la sociología es profundamente incómoda en la medida en que cuando sabemos que lo que estudiamos son modelos y no recetas y no cosas que debemos dar por sentado, entonces nos devuelve lo que llamamos agencia, responsabilidad. Escogemos como sociedad, como comunidad, como grupo, como familia, un modelo. Entonces eso advierte posibilidades. ¿Qué pasa si cambiamos algo del modelo que decidimos para vivir?
¿O qué pasa si cambiamos el modelo por completo? ¿Qué pasa si escogemos otros que hay en otras culturas, en otros grupos, sociedades? Entonces, bueno, es incómoda por eso, porque te lleva a la responsabilidad de tener que decidir. Y en tercer lugar, diría que es liberadora, porque si es desafiante y es incómoda, también nos libera, nos permite escoger más libremente entre esas posibilidades. Yo citaría a Grusón, Alberto Grusón, mi gran maestro, en lo que yo considero que es la sociología, y él tenía mucha claridad sobre que la realidad no es solo una cosa por estudiar, sino que también es aspiracional. Podemos justamente entre las aspiraciones, entre lo que aspiramos para otros también, bueno, decidir qué camino tomar. Y creo que ha sido liberador para mí también, porque la sociología, creo que si hubiese estudiado otra cosa, aunque no lo sé, no hubiese llegado al punto en donde estoy, pero la sociología me ha permitido abocarme a otras disciplinas, fuentes de conocimiento, herramientas que incluso han sido desdeñadas en otros ámbitos académicos. Menciono la astrología, por ejemplo, muy polémico que una socióloga que viene de una ciencia estudie estas cosas, o lo que decide escribir la programación neurolingüística como una sociología aplicada, de acuerdo a muchos autores que he consultado. Entonces creo que es liberador en la medida en que te das cuenta que puedes ser un outsider, una persona que no que está fuera del sistema, en contra del sistema, pero que lo ve con ojos de, bueno, yo puedo tomar mi camino en la medida en que eso me apasione, me interese, y creo que va de la mano con lo que comentaba el profesor Xavier, un sociólogo o socióloga, bueno, con esta profesión de base puede hacer casi cualquier cosa. Y no porque la sociología sirva para todo, sino porque es un motor para poder descubrir el mundo de diferentes formas. Y bueno, creo que resumiría eso. Mi respuesta, como yo veo la sociología, es desafiante, incómoda y liberadora. Me toca concluir esta primera camada. Bueno, lo voy a hacer más sencillito. Aquí está Francisco. Nosotros, cuando empezamos la universidad, constituimos un grupo que se llamaba Senderos en plural. O sea, a nosotros nos parecía inconcebible que hubiera un solo camino. O sea, tienen que haber muchos caminos, que es un poco, bueno, lo que ustedes han ido hablando anteriormente. O sea, la sociología no es un camino, son muchos caminos, y después el senderos creo que fue la palabra adecuada, aunque después nos echaban bullying que éramos sendero luminoso en singular, y nosotros no éramos sendero luminoso en singular, éramos senderos sociológicos gratis. Y entonces, bueno, el término es en plural. Cuando yo me metí a estudiar sociología, esto puede sonar muy cursi, pero coño, uno es un adolescente y los adolescentes, por definición, somos cursi. A veces los cursis no están mal, ¿no? A veces terminan en bolero. O sea, y entonces yo lo que quería hacer era el bien. O sea, yo quería hacer el bien. O sea, yo quería ganarme el cielo. O sea, yo quería resolver los problemas sociales. Por eso es que estudiaba sociología. O sea, no iba a estudiar ingeniería porque no tenían alma. La otra carrera que yo podía estudiar era matemática. Pero a mí me gustaban mucho las matemáticas. Y lo asociaba con poesía. Entonces decía, no, me voy a meter a poeta y no voy a resolver ningún rollo de la humanidad, de mi barrio, de mi comunidad. O sea, entré a sociología para resolver cosas. O sea, me van a pegar, me dijeron que esto está censurado, pero bueno, yo estudié para ser ingeniero social. Me van a pegar, usar la palabra de ingeniero, porque además los ingenieros son unos monopolistas del término ingenio. ¿Qué es un ingeniero? El que usa el ingenio para resolver rollos. Y entonces yo estudiaba sociología para resolver rollos sociales. Ese era un poco el tema, ¿no? Todavía creo en eso. O sea, yo no soy un sociólogo conceptual, a menos que lo conceptual me permita resolver rollos.
Bueno, déjame usar a Arturo Sosa, un poco, bueno, es nuestro provincial jefe, que es una cosa importante que él dice, ¿se acuerdan los rollos de las 3P? Que son el problema que tenemos ahorita. Paternalismo, posverdad y polarización. Entonces, bueno, voy a usar a Arturo porque lo que voy a decir sigue siendo bolero. Hay un tema de la posverdad, o sea, no hay verdades. Si no hay verdades, oye, como si que te tranca el juego. De ahí llegamos a un rollo evidente que es la polarización, o sea, un rollo de narrativa, y si es un rollo de narrativa, no importan los argumentos ni la verdad. Entonces, bueno, yo creo que la sociología es hacer bien el bien. O sea, es el arte, es el oficio, es la profesión de hacer bien el bien. O sea, estoy diciendo mi camino, o sea, la maldad la hizo nuestro decano, me explico, que postuló la cuestión personal. Entonces, bueno, para mí sociología es hacer bien el bien. Este, Después, bueno, dije que los problemas cuando entré a ser estudiante, ahorita yo no comparto eso de las necesidades de sentido. Estoy en contra de las necesidades de sentido. Ahorita yo estoy empatado con las soluciones convocantes. O sea, si analizamos muy bien la necesidad, el rollo, el problema, y no tenemos planteamiento de soluciones, la gente puede tener una necesidad sentida, pero si no tenemos una solución convocante para que de la misma comunidad resolvemos las cosas, lo que generamos son traumas, o sea, son rollitos. Entonces, claro, es el investigador, actor. Entonces estoy viendo a Mauricio, su artículo que publicó, eso de ser autor, actor, aplicación, conocimiento, Tamada, que está aquí, esto de combinar metodología y teoría, porque además teoría y metodología van juntas, o sea, no es que tenemos teoría, tenemos metodología, eso va junto, y entonces hacemos hermenéutica de los movimientos sociales. Este, y entonces, bueno, la sociología son esos múltiples senderos, un poco el esfuerzo del libro, van a ver esos senderos, o sea, que estamos empezando a recorrer, son caminos que se están haciendo. Y creo que, bueno, son espacios que debemos fortalecer. Y bueno, y la sociología, para la segunda pregunta, es cada vez más necesario. Cada vez se requiere y puede ser más útil también. Y entonces, bueno, un poco el esfuerzo que estamos tratando de hacer es, bueno, aportar eso. O sea, mi pregunta, o sea, digo, como tengo que escuchar antes de la segunda. En primer lugar, yo sobre sociología y aprovecho lo que sabía plantear sobre los economistas. O sea, hay economistas tan diferentes como sociólogos pueden ser distintos, pero a mí me ha hecho sentir muy bien las veces que fue un frente provincial de mis últimos preguntado si soy sociólogo. Yo le digo que gracias, pero no. Es que un tiempo, o sea, porque él ha sido estudiante con el profesor y nota como cierta afinidad que nos enorgullece, ¿no? Pero ¿cuál es la relación con la sociología? Yo entré a la Universidad Central de Venezuela en 1987 y en ese momento había una teoría precisamente de la sociología 1. Ahí utilizamos el libro de Sitkin, y ustedes también seguramente tendrán una opinión de él que mejor que la mía. Y luego tuvimos que leer a Comte, a Durkheim, y luego vamos a ver que aquí, cuando entré a la universidad y entré al Instituto de Investigación Económica y Sociales, me dijeron que tenía que leerme a Weber también. Todavía estoy en una tarea pendiente. Pero mi aproximación a sociología empezó desde el primer semestre de economía. Y la primera vez que leí sobre la visión del trabajo social fue a Durkheim. Después que leí a Adam Smith. Y no decía, bueno, que uno pudiera tener carreras que hablaran de lo mismo, casi con el mismo nombre.
Sí noto que a veces las diferencias que se han hecho en las profesiones han tenido que ver más por enfoques, senderos, que se separan, no se cruzan. Pero hay otros senderos que salieron separados y se cruzan en el camino. Es mi experiencia con la sociología. Y he notado que entre muchos economistas saben vincular los la injusticia, o como lo dicen los económicos, porque y yo digo, es una injusticia, porque hay economistas que no piensan así. Yo recuerdo estas diferencias entre universidades, entre profesiones, con ser muy características en muchos casos y muchos como terminan convirtiéndose en chistes, ¿no? O sea, yo recuerdo a alguien que me decía, es sociólogo, pero de la central. Y él hacía la pausa porque yo era de la central, no porque era sociólogo de la central. Porque yo sabía que los sociólogos en Cataluña también hay desacuerdos y esos desacuerdos eran enriquecedores. Y yo no sabía todo porque estaba en el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales y ahí se sabían cosas. Entonces, cada vez que o sea, Tito Lacruz tenía un libro que se llamaba Lo Social, y yo le decía, y no tiene lo económico adentro. Porque claro, al final estábamos tan cerca que era muy difícil no hablar de lo mismo. Cada uno tenía una posición, una aproximación, una herencia, una simpatía, unas lecturas, pero tenía un interés común. Por eso este libro me parece una maravilla en sus desacuerdos internos y en sus posibilidades hacia la comunicación fuera de la misma sociología. Porque esa expansión no es por contracción del resto, sino por su combinación y complementariedad con otros. No todos, porque todos están dispuestos a discutir del mismo modo, ni siquiera entre los sociólogos dentro de la sociología, pero hay conductas que se acercan a algunos sociólogos y eso termina siendo enriquecedor para todos. La segunda pregunta, se la voy a pasar a un sociólogo de la central, que es cuáles son los retos y las oportunidades de la sociología en este momento. Sí, sí. Función o sea, la pregunta es en función del contenido y de la parte que tiene el libro, ¿no? Bueno, la verdad, debo ser honesto que no recuerdo también lo que fue ciencias sociales. La asistí a una está Alberto, la escuela de sociología, que son muy sobre sociológico adicional. Acercar a las escuelas que muchas veces, por distintas razones, podemos como una distancia tal vez geográfica que no necesariamente en el tiempo de hoy, estar cerca físicamente significa que no puedan meditar. Tanto ustedes no tienen familiares, amigos, que ni siquiera viven en Venezuela, y no tienen contacto con ellos. O sea, una de Venezuela y otra que está aquí en la y pareciera que, bueno, ese primer es el de lograr si quiero decir físicamente creo que es un primer paso y combinar que son egresados, profesores distintos solamente la consecuencia ya la hemos escuchado en la universidad temática y siempre al fondo, lo cual es valiosísimo. Son planteamientos que van a haber en es sobre todo la cuestión de la diversidad que es propia de la sociología, cual para mí es maravilloso. Entonces, este texto. En segundo lugar,
nacionales. Aquí hay personas que dan una pregunta ese texto. Entonces, para mí es un abuso también, sí, sobre esos temas con los investigadores eso creo que es un, seguir haciéndolo, de seguir buscando espacio para esos encuentros. Y otro aspecto fundamental es que suele si alguien de la sociología, no solo porque lo han aplicado en este país, se va a hablarlo. No tengo nada de positivo, de empezar a entender el papel de la sociología. En realidad, político, pero ya en la oficina de la dirección conversábamos sobre bueno, la ausencia del análisis sociológico en el debate. Y concretamente lo conversábamos en un tema de comunicación, donde, bueno, si alguna que otra ocasión invitan a un sociólogo, una socióloga, todo me plantean algunas cosas. Pero entonces muchas veces tú en un espacio de 5 minutos, tú invitas a un sociólogo, imagínate, no va a poder decir lo que necesitamos. Entonces, a generarse una sustitución de otros que se convierten en arquitectos que son que terminan presentando los temas sociológicos sobre, en el caso de la opinión pública, porque eso está tal, de la posible de que nosotros seamos capaces de sintetizar el planteamiento. Eso es verdad lo que a veces se presenta. En todo caso, creo que una parte es reposicionar la sociología, reposicionar un aporte. Así es. Y lograr entonces que desde la perspectiva sociológica, del aporte sociológico, de la mirada plural, plural no solamente lo que podemos observar en el tema, sino que detrás de esto hay una convención de elementos. Entonces, hay una serie de no solamente desde el punto de vista teórico, metodológico, sino también Ignacio, su propuesta de eso técnica mucho por su propia experiencia de trabajo. Y ser que no tiene conexión de lo que probablemente para mostrarlo y poner y creo que eso es una parte de la sociología sociología en el sentido de que la capacidad, la sociología tiene la capacidad de combinarse con otra perspectiva de disciplinares y cultural. La abertura de la profesión. Eso creo que es importante y la cosa más práctica. En los últimos años, cuando los impactos de cómo el tema de transformación de los desarrollos, sobre todo de la dirección de la sociología pensaba el uso de que ahora son las posiciones fundamentales, las posiciones sociales son las que principalmente de los sociólogos. ¿Y qué están haciendo estos sociólogos? No necesariamente con investigación de docencia, muchos pensaban que podía ser un ámbito por excelencia, ¿no? Están haciendo gestión de proyectos, están manejando redes, están manejando están gestionando proyectos, están generando están haciendo alianzas, ya, es decir, eso creo que en el sentido que estamos presentes cada vez más espacios donde hemos estado de forma pero que existe en este momento la personalidad que está en la presencia, haciendo transformaciones significativas. Porque, claro, tanto pensamos eso, pues. Pero se va a ver, siento, bueno, trabajo
sociología tiene que darse de ver como ciencia que van a compensar las cosas en un sentido de ser. Sería complicarlas sin necesidad. Yo creo que nosotros tenemos la capacidad de mostrarnos de dar respuesta a la sociedad. Nosotros no estamos en estas discusiones restaurantes, si la sociedad tenemos que hablar sí, pero es necesario. Se cambia. Gracias. Bueno, creo que el principal reto de la sociología es continuar siendo peligrosa. Ahí la vuelvo a categorizar. En un mundo de crisis de salud mental, crisis tecnológica, porque estamos, por supuesto, viendo nuevas herramientas que desafían y que, bueno, tergiversan o modifican también condiciones sociales previas. Y ser peligroso no es malo, pero tiene riesgos y creo que por eso hay que reposicionarnos, aprovechar estos espacios como un libro, un programa en la radio, en la televisión, un salón de clases, cualquier espacio en donde la sociología puede estar presente va a ser de valor para mantener viva la conversación al respecto. Pero ser peligrosa como disciplina y sus profesionales, sociólogos y sociólogas también incómodos, desafiantes, bueno, amerita que haya personas que asuman esos retos. Tiene que ser una persona definitivamente que no tema incomodar, que no tema decir lo que piensa en espacios donde no necesariamente hay libertad para hacerlo y, bueno, transformar las condiciones a través de lo que sabemos hacer. Y ahí sí mencionaría quizás esas viejas bueno, pueden ser nuevas o vigentes discusiones sobre qué es la sociología, si es una disciplina, es una ciencia. En el libro recupero una clasificación que hace una autora llamada Dorian Greenbaum, donde ella habla no por la sociología, sino por la astrología, pero tienen algo en común en ese sentido, sobre artes productivas y artes conjeturales o artes estocásticas. Esto no es nuevo, viene de la antigüedad, pero ella lo recupera para hablar de que hay disciplinas, en este caso lo aplicaría a la sociología, que no necesariamente tienen que a través de los mismos mecanismos, procedimientos y esquemas de pensamiento producir los mismos resultados. Y creo que el libro es una muestra de ello. Hay tanta diversidad de pensamientos, formas de aplicar lo que hemos aprendido en nuestras carreras en ambas universidades, también afuera, en Brasil y en México, que pensaría que la sociología es más bien un arte conjetural o estocástica, es decir, tenemos luz verde para hacer las cosas de manera diferente, conservando nuestras bases y nuestras tradiciones más bien de pensamiento, ¿no? De formas de ver el mundo y abocarnos a ello. Pero eso, insisto, amerita personas que estén dispuestas incluso a contrariar a otras disciplinas donde se busca la estandarización, la normalización de los procedimientos y también de equivocarnos. La posibilidad del error, eso también está presente en lo que son las artes conjeturales o estocásticas. Y no culpar al profesional, sino quizás a los métodos empleados para una situación en particular. Y eso se ve en el trabajo en comunidad. Hace poco tuvimos el profesor Alberto y yo con un equipo importantísimo de profesionales, entre ellos también sociólogos y sociólogas,
en donde tenemos que echar para adelante y para atrás. Entonces, digamos que no hay una receta y creo que ese es uno de los valores de la sociología como la comprendemos hoy día y como creo que está presente a lo largo de varios de los artículos presentados. Ese es el mayor reto, mantenernos en un mundo que está en crisis, que no está dispuesto a veces a escucharnos, pero que tenemos cosas todavía importantes para decir. Y la oportunidad es para aprovecharla. Yo creo que las tenemos. No voy a mencionar específicamente en qué forma se van a manifestar para nosotros, pero creo que el libro representa eso, una oportunidad para expresarnos y no restringir la sociología a una forma de hacer las cosas única, sino que, bueno, ahí está un montón de personas conversando sobre lo que para cada una es de manera muy personal. Incluso a mí me impactó, no recuerdo la autora y me disculpo por ello. Me impactó que uno de los artículos se titula Lo que yo hago también es sociología. Eso es una forma de expresar, creo yo, después me corregirá la autora, cómo a veces los sociólogos y sociólogas por intereses diversos somos también censurados porque lo que parece que estamos haciendo no es sociología. Y creo que el mayor reto a veces también está adentro, ¿no? En ese sentido. Y es eso, aprovechar los espacios que se nos presenten como este. Muchas gracias. Porque está Marcelino para que no se nos escape. Este, hay un que fue publicado el año pasado y creo que tiene un título que a mí me parece que refleja la realidad de ahorita. El título es El laberinto de los extraviados. Creo que genial el título, el libro es genial. Y creo que ese es el reto de los sociólogos hoy. Estamos trabajando en un laberinto y los actores, tanto macro como micro, están extraviados. Entonces, nosotros como sociólogos, ¿qué nos queda? Hacer brújulas, hacer mapas, montar faros y darle linternas a la gente. O sea, bueno, esa es nuestra misión. Gracias. Nosotros vamos a presentar el libro acá. Si quiere, sí, para que puedan. Tiene una foto de un niño. Hablar del libro, que imagino que ustedes han hablado y saben de eso mucho más que yo. Recordaba una cosa que llegué a ver hace creo que un par de años, o un año aproximadamente, en la Universidad Central de Venezuela, un graffiti, que por cierto después del decano, mi querido amigo Ronald Barça nos lo envió, y yo lo usamos en una de nuestras publicaciones. El graffiti decía: la sociología ha muerto, el marketing la mató. Yo creo que hay algo de eso. Yo creo que hay algo de eso. Y luego me voy a referir a lo que es mi oficio, que es el de periodista, comunicador social. Lástima que no esté la directora de nuestra escuela de aquí, porque me gustaría que escuchara esto. Si uno revisa el plan de estudios de la Escuela de Comunicación de nuestra escuela aquí, e inclusive la escuela de la UCB, que también es mi escuela, llegué a ser director de esa escuela, hay un poco de esa influencia. Por ejemplo, quienes veníamos trabajando en nuestra etapa de docencia y investigación sobre sociología de la comunicación, teoría de la comunicación, y revisa lo que ha sido la reforma curricular de este último año, de estos últimos años, la sociología ha muerto, la mató el marketing. Cuando uno revisa este plan de estudios, repito, lamentablemente la central va por la misma línea, materias que tienen que ver con mercadeo, lo corporativo, marketing, van en aumento frente a el campo más teórico
que te da background, que te da formación, que es la teoría y, en este caso, la sociología de la comunicación, lo cual, para mi gusto, es triste y es lamentable. Por eso vemos jóvenes estudiantes que egresan de la carrera, que manejan bien, estupendamente bien, son unos piris, como decíamos en mi época de los 60, manejan bien las cámaras, las luces, y uno los ve a veces en el campus de la universidad, tomando fotos, haciendo TikTok, haciendo podcast y no sé cuántas vainas más que te permite esta tecnología de hoy digital. Pero cuando uno les pregunta, ¿y después de eso qué hay? Ah, yo no lo sé, profe, eso no es mi problema. ¿Cómo que no es tu problema? Es decir, no tienen formación, no tienen formación sociológica en ese sentido. Nosotros en la editorial tenemos una chica brillante, excelente periodista. Y yo le he preguntado, no voy a dar el nombre, porque quizás los que son de la UCAP la conocen. Ustedes trabajaron a Walter Benjamin, por ejemplo. ¿Y quién era ese señor? Y trabajaron a Max Weber. ¿Y quién era? Y yendo más acá, trabajaron a Jesús Martín Barbero. Trabajaron a Néstor García Canclini. Iba a decir una grosería, ni idea. Entonces, uno dice, ¿dónde estamos? ¿Qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo? Pero bueno, eso lo dejo a reflexión de los sociólogos. Yo solamente le hago una crítica al libro, pero es culpa mía, de verdad. Clemencia, con la ¿Dónde está Clemencia, por cierto? Ah, ¿verdad? ¿Verdad? Qué maravilla. Eh, la existencia de Clemencia, ella me pidió un capítulo, un ensayo sobre sociología de la comunicación. Por las cosas en las que uno anda metido, que muchos saben en qué andamos, pues nada, este ensayo quedó a mitad, no lo pudimos terminar. Pero una carencia que tiene este libro de sociología, y repito que es culpa mía, que no hay un capítulo sobre sociología de la comunicación. Claro, es fundamental, fundamental. Hay un texto de un sociólogo inglés, Leo Thompson, que hace esta crítica en este texto, ¿no? Dice, los sociólogos, los filósofos inclusive, se han olvidado del tema de las comunicaciones y resulta que, como decía Antonio Pascual y en vida, hoy más que nunca las comunicaciones son fundamentales en el tiempo presente. Entonces, la falta de un capítulo sobre la sociología de la comunicación y el marco de referencia que ella nos puede dar es culpa mía, nada más que culpa mía, porque, bueno, no tuvimos el chance de terminar el ensayo, estábamos metidos en otras cosas. De verdad, el texto es bien importante y significativo. Ojalá que los estudiantes de la carrera y los que no son estudiantes lo puedan aprovechar. Simplemente dos cositas. Todos los que estamos en medio feria dentro de la editorial, aprovechamos esta ocasión, primero, para invitarles a otras actividades en el marco de la FLOC, que merece la pena, merecen de verdad la pena, inclusive desde una perspectiva sociológica. Hoy a las 3 de la tarde vamos a presentar, o vamos a estrenar la película Safari. Fue presentada en círculos muy privados, pero la vamos a estrenar, que se llama de la directora, de nuestra directora Mariana Romero. Ella es la que hizo, por ejemplo, Pelo Malo. Su última película, esta del 2024, pero no había sido estrenada aquí. Su última película es la adaptación de la novela La hija de la española de Karina Sainborgo, pero la queríamos presentar todos los financistas de la película, les dio miedo presentarla en Venezuela en el contexto presente. Entonces, también la película que habla un poco de lo que la sociedad venezolana del presente, que pareciera, dice la película de alguna manera, que está en una selva donde cada quien va para su lado y sálvese quien puede. Entonces la película es totalmente gratuito, como todas las actividades en el marco de la feria, a las 3 de la tarde en el Auditorio Padre Sucre. A las 12 del mediodía en este mismo espacio, no creo que atraiga mucha gente, pero si tienen oportunidad, véanla. Es un documental que nos ha ofrecido Cinesa sobre el estado Zulia. Un documental bellísimo. No sé si aquí hay algún maracucho. Si lo hubiera, pues a lo mejor estaba de acuerdo conmigo. Después de que yo vi este documental,
el desarrollo del estado Zulia desde la colonia para acá. Las primeras librerías fueron en el estado Zulia. Las primeras construcciones modernas de la época se dieron en el estado Zulia. Caracas era un valle, era un rancherío. Después de ver este documental, dije, entiendo por qué los zulianos quieren independizarse de este país. Yo me voy a unir a la proclama de ellos, de verdad. Merecen ser independientes, definitivamente. Pero bueno, es otro tema. Si se anima, el documental dura unos 30, 35 minutos. Está muy bien hecho, realmente muy bien hecho, lo cual habla de la calidad cinematográfica de las poquitas cosas que hacemos hoy en Venezuela. Y mañana, que es un plato fuerte, mi querido amigo Héctor Manrique, el director de teatro, pues yo lo cargué casi en brazos, Chiqui, le decimos, nos está ofreciendo, lo tenemos ya, nos está ofreciendo su obra más reciente, no es de él, él es el director, la obra es de una señora inglesa, no tengo ya el nombre, dijo que vive en el Reino Unido, ese fue una obra que se está pasando en este momento allí. Es una fase. Creemos que el teatro se va a rebosar por tres razones. Primero, el rector, y a veces la palabra del rector es santa palabra, ¿verdad, decano? Salto cuando puedo. Ha emitido una especie de carta o de comunicado, de invitación a todos los estudiantes y profesores de la Facultad de Derecho, porque dicen que todo abogado en este tiempo es la obra de teatro. El tema es sobre la violación, y no les puedo contar más. Es un monólogo. Es cierto que la que actúa es la hija del doctor Arteaga y además fue mi alumna en la Universidad Central. No fue gran estudiante, pero es una gran actriz. Es una gran actriz. Pero bueno, una estudiante normal, normal. Está bien. Pero no, una estudiante promedio, está bien, pero muy querida, de verdad que es una gran actriz. Sobre equivocación de la otra. El papel que hace una mamá, que a mí me sorprende que en ese mundo yo no lo sabía. Entonces, véanla, en el Teatro Virginia, pronto a las 3 de la tarde. Ayer, ese teatro son 220 personas, pero creo que eso se va a rebasar realmente, sobre todo por la invitación que ha hecho el rector, el propio decano de la facultad, y además merece la pena. Si no la han visto, acérquense, es totalmente gratuita. Entonces tienen tres invitaciones importantes. La de esta tarde a las 3, la película Safari, para ustedes los sociólogos es clave, es importante. Estoy motivándolos. La segunda suya, para que hagamos comunicado con los zulianos para que se independicen. Decano, vamos a darle. Y tercero, la obra de teatro del día de mañana. De verdad, bien importante el libro que ustedes han producido. Nos pusieron a correr a última hora dentro de la editorial, pero lo logramos sacar a tiempo. Pero había algunos de ustedes que me han preguntado, profesor, y ese libro no lo podemos poner en PDF y distribuir gratuitamente. La respuesta es no. El libro está a la venta hoy en el stand de la editorial. Lo vamos a montar en Amazon con los que tenemos ya un convenio para montar nuestro libro. Y va a estar a la venta en las librerías. No está caro, creo que son 15 o 20 dólares, no es muchísimo. Además, hoy deben estar pagando, entonces aprovechen. De verdad, es un gusto haberte para este libro. Y con este libro realmente hicimos algunos cambios dentro de nuestra producción, creo que quedó bastante bien. Gracias de verdad por nosotros como editorial, aunque ese no es mi oficio, pero hacemos lo que podemos. Gracias, de verdad. Poder compartir con él. Sí, podemos. O la segunda opción, a lo mejor hay que si mantenemos la mejoramos, la completamos. No sé si dejarle la palabra que quiera hacer algún comentario.
forma de las autoridades. Cuando vengan las ferias, todos los tres patinetas eléctricas. Chao, gracias, Marcelino. Adelante, profesor. Gracias. A la cabeza de la experiencia que uno ha intentado tener, vamos a decirlo así, ¿no? Pero como también hay que agregarle un al fuego, ¿verdad? Hay dos cositas que voy a decir que de repente me dan la polémica respectiva. Una fue, o sea, que de repente que tiene artículos interesantísimos y que por supuesto lo recomiendo y lo hago totalmente, porque nosotros tenemos un problema como sociólogos que es la separación entre la teoría y la práctica. Es decir, la famosa dicotomía. O sea, vivimos en nuestra situación de hasta dónde lo que pensamos y lo que creemos, pero yo diría más bien lo que conocemos y la forma en que lo conocemos realmente refleja lo que habría que captar de ese mundo para poder convertir ese conocimiento en procesos, en propuestas, en proyectos transformadores. ¿Qué quiero decir con esto? Estoy un poco hablando de lo que ustedes decían, el problema de la sociología tiene sentido, sí, en cuanto a la elaboración de teoría, pero tiene mucho más sentido y se proyecta más hacia la posibilidad que su mismo origen indica si contribuye a la transformación. Entonces, el problema básico que tenemos con esa dicotomía que se plasmó en la orientación diferenciada entre la sociología de la católica y la sociología de la central. Yo no era uno central, pero siempre clase en la católica. Qué curioso, yo sé por qué. Porque a mí se me ocurrió que tenía que hacer algo que fuera como la sociología religiosa. Como yo he trabajado mucho con los sacerdotes, con los hermanos, con los curas en general, yo digo, bueno, teología. Y en ese proceso precisamente estaba la gran cultura a la que llevaba el enfrentamiento interno de los jesuitas acerca de lo que es el papel de la Compañía de Jesús. Entonces, se podrá imaginar, por un lado se da el que en la sociología de la central tomamos el edificio de los estudiantes, le pusimos una cadena y empezó el proceso de renovación universitaria, que no sé si alguno esto. La escuela de sociología de la central, que en ese momento estaba absolutamente al servicio y la FAL y todos los movimientos, digamos, de la época, fue una cosa que uno decía, bueno, aquí nos matarán. En serio, se lo estamos lo mismo pero una cadena. Y me acuerdo mucho de la forma del edificio hablando de disciplinas barbaridades. El que fue hispano de la facultad y yo trabajé con el coordinador del doctorado de Ciencias Sociales de la Central. O sea, y me comentaba esto, le decía, no, yo sé cómo es. Ahora, ¿cuál es el problema? Que la orientación marxista, lo peor fue que fue la marxista ortodoxa, había secuestrado la escuela de sociología. Y yo no secuestrado porque yo estuve marxista en mí. Pero no, que era yo me sacaba 20, con Sonta, con este, con el otro. O sea, la reacción contra la toma del edificio no solo tuvo que un problema de secuestro. Se habían apropiado de la escuela como que era el único cual transformar la sociedad, que era una gran mentira, una gran farsa, que lo que quería era justificar el que ese movimiento tuviera a su servicio los intereses, los recursos, las posibilidades de la Universidad Central. Lamentablemente. Hay otra mensaje, no se registra, vamos a decirlo así, pero tenemos que buscar la forma de encontrar a la Escuela de Sociología de la Central con la Escuela de Sociología de la Católica. Aquí el planteamiento que yo tengo que decirlo porque lo he conversado últimamente mucho, es que la sociología de la católica la van a cerrar por los estudiantes. Lo que me está nosotros estuvimos en la central. Entonces, o sea, la cuestión es que lo que se observa o se puede apreciar como posibilidad profesional, de ejercicio profesional en la sociología. Ahí está el asunto. Bueno, curiosamente, lo que dice Marcelino tiene directamente que ver con eso. En el momento que tú no te formas para algo que tengas la posibilidad de el mercado, estás perdiendo el tiempo, porque lo que hay que hacer es tener. Entonces,
por tenerlo, es decir, simplemente por instrumentalizar un conocimiento, la reflexión, el pensamiento, la teoría, la propuesta, digamos, que tengamos un conocimiento que corresponde con lo que puede ser transformado, se aparte, se deja a un lado y tú digas, bueno, si yo soy exitoso simplemente haciendo, ¿para qué pensar tanto? Simplemente ejecuto lo que me digan, me convierto en un instrumento, en todas las carreras. Entonces, concluyo con esto. Para mí el planteamiento sería la sociología, que se puede lograr en un esfuerzo de relación entre la sociedad católica y la central en cuanto a la formación de profesionales en este campo. Pero la sociología en general, más bien vista desde el sociólogo. El sociólogo debe contribuir al encuentro entre la teoría y la práctica. Ese es el planteamiento que uno haría, y lo que intento plasmar en el artículo que escribí fue eso. O sea, nosotros si no logramos que algo que pensamos, encontramos, digamos, interactuamos, no se convierte en algo que incida en procesos que deben producir cambios, transformaciones, estamos haciendo simplemente un ejercicio práctico de sobrevivencia. Y no basta en las profesiones, ni mucho menos en la sociedad, con sobrevivir. Hay que pensar que uno y ha dejado algo, o va a dejar algo, o está dejando algo que haga que el mundo sea mejor. Entonces, en esos términos, yo creo que el encuentro de la teoría, entre la teoría y la práctica, es perfectamente una misión, un propósito fundamental que la sociología, y los sociólogos particularmente, deberíamos asumir. Gracias. Quisiera comenzar y ocasión dándoles gracias a los compañeros que hicieron posible y a los de ADC Ediciones, a Marcelino y a todo el equipo, porque trabajaron para ti, hicieron posible el libro que está aquí. Y estoy encantada de que el libro no se regale, sino que se venda. Estoy feliz con Marcelino por eso. Yo decirles algo. Si yo he tomado la palabra clave de todo lo que han dicho los compañeros, de lo que dijeron los directores, el decano, los coordinadores, nuestro querido coordinador. Múltiples formas de hacer las cosas, múltiples objetos de interés, no solo, por supuesto, encantada con todo eso. Asumo eso todo en 100%, forma y fondo. Sin embargo, yo les diría, como yo no diría, sociólogo formado por sociólogos egresados de la central, que si yo volviera a ser, yo ser sociólogo. Yo hago sola cosa. Tengo otros estudios, tengo otros profesores, tengo campos de especialidad, tengo hoy en día transitando por otras áreas de especialización, y mi pasión es la metodología en la cual estoy trabajando. Sin embargo, yo ser sociólogo. Y eso, hay algo que se llama sociología. No importa si hay distintos puntos de vista, si hay senderos, no importa si hay distintos objetos de interés. Yo puedo tener el interés total, diametralmente distinto al de Alberto, ¿okay? O al de mi amiga Gaby, ¿ah? O al de Thais, o al de Alberto y yo entramos a la escuela de sociología y los dos estamos movidos por intereses totalmente distintos, pero hay una mirada sobre la realidad que es la del sociólogo. Cuando yo vi el título del libro, la disciplina en expansión,
que es una disciplina. Posible campo de actividad, eso es lo que es una disciplina. Son muy útiles. Eso quiere decir que si yo, cuando hago sociología de la literatura, sociología del valor, de la cocina, el desarrollo, de las desigualdades sociales, yo me paso a la mirada de la literatura, del ballet, de la economía, yo estoy dejando de ser sociólogo, porque la sociología como mirada sobre la realidad existe. Existe decir sociología, porque en muchas áreas la sociología está en norma absoluta. Estudiante igual. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir expansor? Lo que quiere decir expansor tiene que ver con lo que los compañeros han planteado acá de manera amigable. No me ha quedado ninguna duda. ¿Ah? ¿De qué manera la sociología se ha ido saliendo del campo disciplinar? ¿De qué manera ha ido tocando otros campos? ¿O de qué manera se ha ido haciendo cada vez más amplia la posibilidad de trabajar en otras cosas? Pero cuando yo trabajo en otras cosas, cosa que siempre he hecho, trabajar en otras cosas, pero sociólogo, la sociología tiene que tener presente que es una disciplina y que es una mirada sobre la realidad y que lo de expansor tenemos que tenerlo muy claro, qué es lo que es. Que creció en cantidad de gente, ¿no? Porque parece que está en muchas partes. No tendrá que ver esa merda con la profesión. Sociología del valor de la cocina, o del conocimiento, o de la religión, o de la política, o del... Entonces yo solamente te quiero decir que asumo lo que se ha dicho aquí, lo asumo como verdad, asumo para incluso discutirlo conmigo misma. Lo aplaudo, lo reconozco, ya me he dedicado a los problemas del desarrollo, a lograr una cantidad de... Ya me dediqué a eso, esa no era mi vocación, esa no era mi carisma, iba a salvar gente. Vine aquí porque me volvía loca el problema del método que caminó para el fin. Y en eso sigo. ¿Ah? En eso sigo. Pero hay mirada sobre la realidad que nos caracteriza a los sociólogos. El camino si me interesa la inteligencia artificial, es interesante. La belleza, la música. Hay formas de acercarnos a eso. De que yo mato de esa forma. Si volviera a nacer, volvería a ser sociólogo. Y he sido de múltiples intereses. Yo tengo 2 títulos en disciplina son sociología, pero que mucho de lo que yo aproveché en esos otros campos fue porque yo era sociólogo. Yo tenía una mirada extraordinariamente bien clara incluso de lo que me gusta. Me apasiona. Si volvería a ser sociólogo. Porque hay algo ahí que es apasionante, que me pone en contacto, que me permite entender a la persona religiosa y al ateo y al compañero que se dedicó a estudiar sociología para salvar el mundo. A mí que me dediqué a estudiar sociología porque me interesaba muchísimo la teoría de la relatividad. ¿Ok? Entonces, de verdad, volvería a ser sociólogo. Muchísimas gracias. Sí, sí, esto es muy católico, ¿no? Y esto es
Ya, déjenme. No, yo me encargo. No sé si Sí, por la pantalla. Ok. Le ponen los pétalos ustedes, ¿no? ¿Ya? No, hay que echarlo, hay que tirar.